Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Démosle. Soy Bernal Fonseca, su anfitrión, y para mí es un honor compartir con ustedes este espacio donde buscamos a los y las referentes del deporte costarricense para que vengan a compartir su conocimiento y sus experiencias con nosotros, que nos apasiona el deporte y que día a día buscamos una mejor versión en lo que somos y hacemos a través de esta disciplina que practiquemos, sea el running, el ciclismo, la natación o el triatlón o cualquier otro, porque al final de cuentas creo que los valores que componen el deporte pueden permear y pueden afectar positivamente a cualquier otra disciplina. Recuerden que este espacio lo presenta Subaru, porque con Subaru la aventura se puso cada vez mejor. Hoy tenemos como invitada a una 2 veces maratonista olímpica de Costa Rica, que además de su faceta deportiva, también tiene una faceta profesional destacada en la nutrición y que además tiene una energía entrañable. Y aquí está nuestra querida amiga Gabriela Traña. Bienvenida a Démosle. Qué placer que estés acá. No, un placer para mí. La verdad, yo quiero empezar también felicitándolo por el programa porque me parece una gran oportunidad para los deportes más masivos de la parte individual en Costa Rica, y de verdad que es una oportunidad de crecimiento, no solo para el alto rendimiento, sino yo creo que es un enfoque muy bonito para la salud, porque aparte de esos deportes que encierras, además del gimnasio, que podría ser el complemento, yo creo que son actividades deportivas que nos permiten llegar a un estado de salud mucho mejor en cualquier nivel que se practique. Muchísimas gracias, Gaby, y que venga de vos significa muchísimo, así que ya gané fuerza y energía para esta conversación. No, de verdad que sí, muchas gracias. Y recordarles a toda la gente, porque no lo dije, lo pueden ver por TD+, Max y el canal de YouTube Bernal Fonseca Ironman. Ahí es donde pueden consumir este episodio. Bueno, Gaby, contanos un poco, porque siempre empiezo esta conversación con la siguiente pregunta. De todos los espacios que has tenido en medios y más, ¿cuál es la pregunta que más se ha repetido? Yo creo que siempre le preguntan a uno como cómo inició, que a través de quién inició o algo así. Bueno, esa pregunta hoy no la vamos a hacer. Esa pregunta hoy no la vamos a hacer. Y lo que quisiera es que comencemos un poco por que nos contés la fusión que tenés entre tu carrera como maratonista, con la nutrición y con tu vida familiar también, porque yo creo que es como un compendio llevar esas tres realidades. Entonces, contanos en qué situación actual está ese mundo, ese universo de Gabriela Traña. Bueno, yo creo que es una, bueno, desde que estaba en el cole, ¿verdad? Es una mezcla de todo, y las experiencias que te va dando la vida te permiten como ir armando, digamos, ese balance y ese equilibrio. Y la verdad que, bueno, pues a mí siempre me llamó la atención todo el tema de salud. Me ha gustado siempre estar en movimiento. En realidad nunca me visualicé como una atleta olímpica, y yo siempre le digo a la gente, tampoco nunca, cuando empecé en Juegos Nacionales y en las diferentes etapas, no pensaba como en el más allá. Creo que siempre fui viviendo como el momento. Y mi familia ha estado ahí, ¿verdad? En cada una de esas etapas acompañándome, y creo que la clave ha sido como que ese proceso ha sido de disfrutar, de aprender y de vivir cada etapa disfrutándola. Creo que esa ha sido como la clave. Beijing 2008 y Londres 2012. Así es. 2 Juegos Olímpicos consecutivos y 2 procesos olímpicos que tuviste que llevar para estar ahí. Contanos un poco cómo esta realidad de la familia, Gaby como maratonista y profesional también, que en aquel entonces supongo que o ya se había terminado o estaba en proceso de terminarse. ¿Cómo se complementó para ser una realidad esas 2 ediciones de los Juegos Olímpicos? Bueno, yo estuve, yo estudio nutrición en la Universidad de Costa Rica, y bueno, para el 2008 ya me había graduado en licenciatura de nutrición. Okay. Pero inclusive en Atenas 2004, ya cuando yo voy a un iberoamericano en Huelva, España, y rompo un récord de alrededor de 18 años de 5.000 metros y otro de 3.000 metros,
se habla y se arma una disputa, por así decirlo, aquí a nivel nacional entre Federación y Comité Olímpico, de que yo debía ser la atleta femenina que representara a Costa Rica en Atenas 2004. Se armó ahí todo un pleito, al final no llevaron a ningún atleta femenino ni masculino. En ese entonces la propuesta era Alan Segura en marcha y yo en 5.000 de parte de la Federación, y el Comité Olímpico de aquel entonces quería llevar a otro atleta. Entonces no se da esa oportunidad. Yo en realidad no lo había visualizado como la posibilidad, junto con mi entrenador, de ir a Atenas 2004. Y cuando viene Beijing ya era como una posibilidad, como una opción. Yo ya había empezado a correr maratón, pero apenas tenía la maratón, tenía 2 maratones. Tenía la maratón de Disney 2007. Que la ganaste, ¿cierto? Que la gané. Y tenía la maratón de Venecia en octubre de ese mismo año, del 2007. Y se abre el espacio de la wildcard. Yo voy a Beijing inicialmente con una wildcard, que es una invitación que se da, digamos, para los países cuyos atletas no han logrado la marca. Y se había hecho pues en Costa Rica una terna con 3 diferentes atletas. Y bajo una serie de requisitos, pues me habían elegido a mí. El Comité Olímpico de ese momento era el cambiante. Y bueno, pues nos vamos para Beijing. Yo voy a Beijing con la mentalidad de ir a... Creo que ya lo dijo César por acá, que era como la graduación. Voy a Beijing con la idea de competir en Beijing y retirarme del deporte para dedicarme a mi carrera profesional. Y se dio cuenta que no era así, amiga. Y yo llego a Beijing y Beijing en China pues nos dan un cofre con 2 pulseras y un pergamino que tiene un poema, y el poema empieza a describir que si estamos ahí no es el cierre de una vida deportiva, es el inicio de una vida deportiva. Y yo creo que eso caló mucho en mí y hizo que cuando veníamos de regreso en el avión, venía con Juanca, bueno, mi entrenador de toda la vida. Sí, claro. Y le digo, Juanca, yo quiero ir a Londres, pero haciendo la marca. Y entonces Juanca, feliz de la vida, me dice, pues no, trabajamos por eso. Y ese proceso de Beijing hacia Londres fue el proceso más intenso. Bueno, y luego el de Londres hacia Río, que al final queda 1 minuto de la marca de Río. Pero fueron, yo diría que 8 años muy intensos. Esos 4 tuve altas y bajas, cercanas a la marca, otras no tanto. No hubieron lesiones en realidad, por dicha, pero sí mucha fatiga y mucha, digamos, procesos muy, muy fuertes, cargas de entrenamiento muy altas, etcétera. Y llego a Londres pues con una serie de oportunidades enormes, ¿verdad? Me toca ser la abanderada del país. Procter & Gamble tenía una campaña de "y tu mamá también", y mi mamá fue la elegida para acompañarme a esos Juegos Olímpicos. Wow. Para mí Londres fue, una vez que tomé la decisión en Beijing de ir a Londres, fue como... O sea, demasiado completo. O sea, fue más allá de lo que yo imaginé. Recuerdo que en una entrevista que vi previa a esta conversación con vos, entrevistaban a tu mamá, Luisa, ¿cierto? Sí, correcto. Ajá. Saludos, doña Luisa, si llega a ver este espacio. Fijo, lo va a ver. Bueno, sí, mamá orgullosa siempre va a ver donde esté su hijo o su hija, definitivamente. Y le decían, como que hablaban con ella y al final le decían, ¿y usted va para Londres, doña Luisa? Y ella dijo, sí, yo voy para Londres, ¿verdad? Con ese orgullo que solamente hay en una madre que está plena de ver a su hija haciendo lo que le apasiona hacer. Y hablemos un poco de esa relación, porque este programa está también enmarcado en el mes de marzo, mes de la mujer, y que es algo que hemos querido ser intencionales en poner sobre la palestra también, decir, hay demasiadas referentes en el deporte costarricense, pero ¿qué papel ha jugado entonces en medio de esos ciclos olímpicos, verdad? Y lo que hablábamos al inicio, la figura de doña Luisa en tu desarrollo deportivo y profesional. Sí, claro. Bueno, yo creo que, yo vengo de una familia en que predominamos las mujeres y nosotros siempre decíamos, somos un matriarcado, siempre hay como el triple de mujeres y apenas 1/3 ahí de hombres. Y que esos hombres han sido también muy, muy valiosos y muy importantes, pero sí, precisamente, digamos, mi mamá ha estado pues ahí presente siempre.
tanto en la parte deportiva como académica. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué y le dije, mami, es que el profesor de educación física dice que yo puedo correr, que yo podría correr representando al colegio Gregorio José Ramírez. Y entonces me dice mi mamá, bueno, si trae buenas notas puede seguir, puede ir al equipo, ¿verdad? Entonces ahí ya había esa autoridad que te exige, y que eso en la parte deportiva y en la vida en general es importante. Yo creo que siempre es importante que haya esa fuerza, ¿verdad? Y ese reto de hacer las cosas de una manera completa, integral. Y yo siempre recibí eso tanto de mi mamá como de mi papá, pero bueno, en el caso de mi mamá, recuerdo que ella me dijo eso. Ese fue un punto fundamental, porque yo siempre me había ido bien en la escuela, pero yo dije, yo tengo que mantener mi nivel académico si quiero participar en atletismo. Siempre yo vi el atletismo como ese hobby, como esa actividad más de disfrutar, no tanto con la mentalidad de competir, que ya fue creciendo con el tiempo, pero que ese fue el inicio. Y eso también, cuando me sentía muy presionada, era lo que me generaba la paz y la tranquilidad, que yo decía, yo estoy aquí porque a mí me gusta esto. Indistintamente lo que pase, yo siempre decía, a mí me gusta esto y por eso estoy aquí en atletismo. Me llama mucho la atención porque puedo conectar, digamos, con esta experiencia que decís de tu mamá diciéndote como, bueno, dele, pero mientras traiga buenas notas. Un comportamiento muy semejante a mi mamá también. No en el deporte todavía, porque en esas edades yo todavía no estaba tan metido de cabeza en este universo, pero sí recuerdo que cualquier cosa que yo buscara hacer, esa era la condición. Era como, bueno, hágalo, pero el estudio. Sí. Hágalo, pero el estudio, ¿verdad? Sí, yo creo que es un comportamiento, digo, seguro de las mamás de esa misma generación. Sí, y también de protección, porque creo que la educación, y al menos en Costa Rica, siempre ha sido esa herramienta que te permite surgir, que te permite una mejor estabilidad, y que al final toda mamá busca lo mejor para su hijo o su hija, y evidentemente el que pueda estudiar y tener una profesión genera como que va a estar bien. Creo que esa era la intención de mi mamá en ese momento. Y otro momento decisivo en mi vida, que yo vuelvo hacia atrás la mirada y digo, o sea, si mi mamá no me hubiera dicho esto, no sé qué hubiera hecho. Yo estaba en mi último año de bachillerato y me faltaba hacer licenciatura. Y yo dormía 2-3 horas, entrenaba y yo iba dormida entrenando. He escuchado que te levantabas como a las 2 de la mañana, terminabas a las 2 de la mañana y ya estabas entrenando a las 4 o 5, una cosa así. Exacto. Y entonces ya mi mamá me dijo, yo la veo como muy mal, como muy flaca. La veo muy desgastada, mamita. Y me dice, ¿usted por qué no lleva menos cursos? Y yo, no, mami, porque es que si llevo menos cursos voy a durar 2 años en la licenciatura y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces se queda mi mamá así, me dice, ¿y cuál es el problema? Y entonces yo dije, es que voy a atrasarme y no voy a graduarme el otro año. Y me dice, pero se queda aquí en su casa, o sea, nadie la está echando, ¿verdad? Y entonces uno cuando entra a la universidad como que tiene una proyección y no sé, bueno, tal vez no le pasa a todo el mundo, pero yo creo que una gran mayoría de personas creemos que hay que hacer, o sea, ir como en la misma velocidad que va todo el mundo y que no te puedes salir de ese esquema. Y entonces en ese momento cuando mi mamá me dice que no pasa nada, que yo lleve la licenciatura en 2, o sea, fue un punto de vista completamente diferente al que yo tenía. Y con la tranquilidad que sentía el apoyo de mi familia, de que no pasaba nada al hacerlo así. Y es la primera vez que clasificó al primer campeonato mundial. Yo tuve la oportunidad de ir a 3 y logro ir a París 2003 porque, claro, bajo la carga académica, logro descansar más, logro entrenar mejor, comer mejor, etcétera. Qué chiva, porque ahí está entonces el impacto de pronto tu mamá sin conocer mucho del deporte que practicabas, porque también pasa mucho, ¿verdad? Es como, yo veo que le gusta a ella o a él, ¿verdad? Sí. Dele. Sí, y lo de las calificaciones que hablábamos, pero me llama poderosamente la atención. Volviendo a ese proceso hacia Londres, sí, 2012. Tu mamá dice, sí, yo voy con ella a Londres y estás en ese dilema de buscar la marca, ¿verdad? Y resulta que vas a una maratón y no lo conseguís, llegas a Berlín y sí lo conseguís. Contanos un poco qué hay en el medio entre la parte de pensamiento, ¿verdad? Y de la mentalidad de vos como maratonista para decir, no lo logré a la primera, pero voy por la segunda. Y si nutricionalmente hubo algo que cambió en ese momento. Ya para ir metiendo un poco la nutrición. Sí, claro. Bueno, sí, no, la nutrición siempre, desde que empecé a llevar la carrera, fui tratando de aplicarla, digamos, en mi vida y tuvo un papel fundamental antes
ahora y posiblemente después también con la gente con la que trabaje. Pero eso que decís de el no lograrlo, digamos, yo voy a París pensando en, bueno, es el proceso que más kilómetros en mi vida hice. Yo creo que pasé de los 220 kilómetros por semana. Y yo decía, ya, yo no tengo más tiempo para entrenar, o sea, porque habían sesiones por día de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas más el gimnasio. Introduje 2 sesiones de natación o hasta 3 por semana, 4 de gimnasio. Yo recuerdo hacer 8 ejercicios de 5 o 6 series, de hasta 40, 60, de media sentadilla de 60 repeticiones, por ejemplo. Entonces, antes que al principio duraba 45 minutos, 60 minutos, ya duraba hora y media efectiva trabajando en el gimnasio. Entonces, cuando yo llego a París, yo digo, yo tengo que hacer la marca, porque es que no creo que pueda entrenar más que eso. Yo dije, yo llegué a mi tope capacidad de entrenamiento. Sí, claro, eso está interesantísimo. Y entonces, yo llego y recuerdo que ya vamos en la parte final de la competencia. Yo iba más o menos en el pace que tenía que ir y todo bien, pero la marca que nos pedían era 2:43, había marca A y marca B. La B era 2:43 y yo hago 2:43:11, o sea, por 11 segundos no la hago. Y en el cierre yo veo donde me va pasando una atleta de Japón, yo la veo donde va, pero yo voy ya, o sea, desahuciada, como dicen, ¿verdad? Y no, yo siento como que no me esforcé, o sea, como que yo dije, no di la pelea final y la dejo que se vaya. Y quedaste yo ya, con un sinsabor. Y entro a la meta y luego vemos la clasificación, vemos la marca 2:43:11 y vemos la posición 11 y entraban las 10 primeras de París, como era maratón de oro, entraban directo a los Juegos Olímpicos o 2:43:00. Entonces, posición 11 y 2:43:11. Oh. Y yo súper decepcionada, o sea, no soy de llorar ni hacer berrinche, pero digamos, sí me sentía muy triste y Juanca feliz. Juanca contento porque yo había hecho anteriormente, vamos a ver, la marca, yo había roto el récord de maratón el año anterior y entonces era la segunda vez consecutiva que bajaba el récord. Digamos que había tenido 18 años de Vilma Peña. Y él estaba súper contento. Y yo le decía, Juanca, ¿pero usted por qué está contento? Y me decía, mamita, es que usted no está viendo que usted está bajando el récord. Nadie hace eso. Nadie baja el récord 2 veces consecutivas. Claro, Juanca tiene una serie de información en su cabeza y lleva una serie de estadísticas todo un y todo. Personaje, Juanca. Así es. Y entonces él estaba feliz porque hacía todo un análisis muy diferente al que yo hacía como atleta en ese momento. Claro. Y yo no podía entender por qué él estaba contento y me decía, no, pero en la próxima lo hacemos. Y yo decía, es que yo no quiero entrenar otra próxima así de duro. Y yo le decía, Juanca, pero es que ya hicimos, y yo le reclamaba todo lo que habíamos hecho. Y entonces él me dice, no, pero es que no, ahora ya no vamos a entrenar más, vamos a trabajar con 180 kilómetros. Yo dije, bueno, ya, eso es una buena noticia, no vamos a llegar a 220 o 230, sino que 180 estaría muy bien. Y me dijo, yo ya sé lo que hay que hacer, pero usted solo concéntrese en entrenar. Y de verdad, o sea, yo confié 100%, siempre he confiado 100% en Juanca. Entonces dejé esa parte de la planificación, de las sesiones, del kilometraje, digamos, en sus manos y dije, bueno, yo me voy a centrar en esto. En ese momento el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica también contrata a Laura Moreira, o ya estaba por ahí Laura, que es era la psicóloga del Comité Olímpico en ese entonces, y también empieza a trabajar con ella o sea, así la frase estrella que si me dices cómo clasifique en el aquí y el ahora. O sea, no pensar tanto como, digamos, ir corriendo en la maratón y decir, pensando voy a hacer la marca, marca, voy a hacer la marca, sino yo estoy disfrutando este kilómetro. O sea, es aquí y ahora, y así es en la vida. O sea, nos ponemos a pensar, ay, cuando me gradúe, ay, cuando tenga hijos, ay, cuando me case, y no disfrutamos de la etapa en la que nos encontremos, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que más me ayudó con Laura. Otro tema que trabajé con ella fue como el tema del dolor. Y me decía, ¿por qué cuando está haciendo los 400 a 1:20, por qué no los hace a 1:16? Y yo, porque siento el ácido en las piernas y me duele mucho. Y me decía, ¿y qué pasa si duele? Y yo, no sé, ¿qué pasa después de eso? Y yo, no sé. Y me hace, entonces inténtelo. Entonces empecé a trabajar más y yo trabajaba en lugar de 1:20 a 1:18, 1:16 los 400 y no pasaba nada, igual los aguantaba. Sufría un poco más, sentía más el ácido, pero, o sea, fue esa parte
digamos, de la parte psicológica, esa también confianza en tu equipo de trabajo. Creo que también la forma en que se trabajó con el Comité Olímpico fue mucho más integral. Creo que en ese momento no teníamos nutricionista, pero yo aplicaba tus conocimientos. Todo lo que yo iba aprendiendo, digamos, en la carrera, investigaba más. Yo había hecho mi tesis en estado nutricional y rendimiento deportivo. No habían las cosas y los geles y todo lo que hay ahora, los isotónicos, sino que eran los hipertónicos y había que tomarse un montón de agua y algunos con demasiado sodio y demasiado sabor a sal. Pero íbamos probando lo que había en ese momento, que era mejor que lo que había antes y funcionaba. Y funcionó porque al final llegas a Berlín, logras la marca y rompes de nuevo récord, ¿cierto? Sí, tercera vez consecutiva. E implantas un nuevo récord nacional. Nacional y centroamericano. Sí, las 3 veces fue nacional y centroamericano. ¿Ese récord se mantiene hasta ahora o fue roto uno, si no me equivoco, hace poco? No, fue roto, es el que ahora la mejor marca, digamos, la tiene Diana Bogantes, ¿En maratón? que es en maratón. Ajá. Vos estabas en 2:38, si no me equivoco. 2:38 y ahora es 2:32, pero no sé los segundos exactamente. Ok. Son 6 minutillos. Sí. Pero eso con... en la placa carbono, eso. El aquí y el ahora. Exacto. ¿En qué momento crees que de todo esto que ya me has contado y nos has contado hasta ahora, en qué momento crees que la aventura se puso mejor? ¿Cuándo sucedió algo que vos dijiste, la aventura se puso mejor? Bueno, yo creo que cuando yo siempre, digamos, de niña, cuando empecé en el atletismo, que tenía 13 años, a mí me encantaba solo ir a competir, porque claro, o sea, cuando vas a competir te dan la medalla, te toman la foto y bueno, más adelante a mí me tocó la generación de las conferencias de prensa prácticamente ahí terminando una carrera y las páginas en los periódicos el domingo, el lunes después de la carrera, cosa que ahora no existe prácticamente. O sea, con la ardilla cubriendo. Sí, ahora es mínimo, En cambio, en ese entonces fue un auge muy grande y una transición muy importante de pasar de 300 corredores a 1,000, 2,000 y luego 3,000, luego sol y arena hasta llegar a 10,000. O sea, viví toda esa transformación y eso, digamos, fue muy interesante porque yo primero pensaba como solo competir y competir por la emoción que genera la competencia. Cuando yo empiezo a trabajar con Laura desde la parte de psicología deportiva, yo empiezo a entender que más que vivir ese momento de la euforia y de la medalla y de la foto, es entender que cada día es el que cuenta. O sea, cada paso que das es el más importante para tu objetivo. O sea, no hacemos nada con estar soñando el día en que vamos a cruzar la línea de meta y visualizándonos y pensando en ese momento, sí, qué bonito. Y en algún momento del proceso tenés que hacerlo. Pero el camino que vas construyendo en el día a día, cuando no tenés ganas, cuando está lloviendo, cuando hace frío, cuando nadie te ve, cuando todo el mundo está durmiendo y solo tu entrenador y vos o tu compañero de entrenamiento y vos son los que saben lo que cuesta y lo cansado que es. Yo a veces me despertaba en la cama y yo decía, ay, no me duele algo para no ir. No estoy como enferma. Y yo, media hora más. No tengo tos o algo para llamar a Juan que decirle, me siento mal. Y yo hacía, ¿no? Yo decía, no tengo nada. Y yo me ponía la ropilla y yo iba y ya llegabas y estaba Juanca ahí en la pista. Sí. Y yo llegaba y yo decía, hoy no me siento bien. Y yo así con la cara así, con la frente arrugada y decía, hoy no me siento bien, no puedo entrenar muy fuerte. Juanca no me decía nada, empezaba a calentar y ya se te empieza a quitar como la chicha de que tiene que entrenar sin ganas y salía el mejor entrenamiento y eso me pasa hasta ahora. O sea, hay momentos en que me dice, hoy no quiero hacer nada, no tengo ganas. Y vos decís, bueno, pero voy a hacer aunque sea 5 minutos, aunque sea 10 minutitos de calentamiento, a ver cómo me siento. Y de verdad, te cambia completamente la sensación física y mental y emocional una vez que estás entrenando. El otro día escuchaba una frase de hecho de Andrés, un invitado que tuvimos acá, y Andrés decía, el peor entrenamiento es el que no se hace, ¿verdad? Es como, aunque usted se sienta mal, de pronto vaya y haga su entrenamiento. Sí. Y si eran 10, no sé, estoy inventando, si eran 15 kilómetros a tal intensidad, haga 10 o haga 5, pero haga. Yo ahora le digo a mis atletas, si no tienen ganas de entrenar, al pace que le tocó, al ritmo, a la frecuencia cardíaca que le tocó, vaya y hágalo libre. O sea, no piense en el reloj, ni en la frecuencia cardíaca, ni nada más hágalo,
porque yo sé por experiencia propia que uno se va a sentir mejor después de haberlo hecho. Sí, Mil veces totalmente, mejor. Totalmente. ¿Qué le dirías? Porque entiendo que la primera carrera que vos ganaste fue acá, en el país, en el Parque Diversiones. El otro día lo escuché también en una entrevista previa que observé. Ajá. ¿Qué le dirías vos a esa Gaby Traña de cruzando esa meta en el Parque Diversiones? ¿Qué corriste? 10 kilómetros, ¿sabes? No. Porque no era maratón. Ah, no, yo tenía 13 y eran como, no sé, tal vez 3 kilómetros, kilómetro y medio, Bueno, era poquito. ¿Qué le dirías a esa niña de 13 años o joven ya, digamos, de 13 años? Ajá. Hoy, o sea, ¿qué le dirías? Y además hoy portando esa medallita que andás de los Juegos Olímpicos, teniendo un equipo de cerca de 150 personas que entrenás, nutricionista, apoyando a otros atletas, etc. ¿Qué le dirías a esa chiquilla de 13 años? Y que siga disfrutando como lo hizo en ese momento y aprovechando las oportunidades, porque yo creo que cuando yo echo una mirada hacia atrás, lo que veo es, digamos, que logré aprovechar cada oportunidad que se presentó. A veces uno dice, ay, hubiera hecho tal cosa. O sea, yo siento en la parte deportiva que no me falta, o sea, no hay nada que yo diga, ay, no, le hubiera puesto más ganas, lo hubiera hecho más durito. O sea, de repente, como te digo, en la maratón de París, no cerré tan fuerte, pero también hay una razón por la cual vino ese otro proceso y cambió, digamos, la historia. Pero yo a esa niña le diría que siga disfrutando como lo hizo y que no desaproveche ninguna oportunidad que la vida presente le vaya presentando para la parte deportiva, profesional y familiar y demás. Hay por ahí mucha gente que se dedica a andar probando carreras, a buscar nuevas experiencias en competencias. Y hablo más sobre todo de la gente que domingo a domingo busca dónde hay algún evento para ir a correrlo, sea inscrito o no, ¿verdad? Y de alguna u otra manera siempre se topa con vos, ¿verdad? O porque estás participando o porque tenés algún trabajo que hacer en el camino, ¿verdad? Sí. Y hablo un poco desde mi experiencia y le cuento a la gente porque una vez en la maratón de San José pasada, yo la estaba haciendo la maratón y yo veía que Gaby me pasaba. Y de pronto yo decía, ya le pasé, pero otra vez me volvió a pasar. Y entonces me daba risa porque ahora hablábamos fuera de cámara y Gaby me contaba que ella iba ahí como viendo otras atletas que iban en el camino y que ella decía, bueno, yo voy a correr más, pero vos no te das cuenta también de la gente que está buscándote a vos como esa referente. Entonces, ¿qué habría que decirle a esa gente que hoy busca sus 5, 10, 15, 21, 42 o la distancia que sea, pero que te ve como una referente? Bueno, yo creo que para mí en lo personal lo más importante, más que digamos, bueno, obviamente uno siempre tiene a alguien a quien admira, a quien sigue, pero yo quisiera, digamos, como decirles que disfruten esa competencia. O sea, por supuesto que yo creo que como seres humanos siempre tenemos esa competitividad y esas ganas de llegar más lejos, de hacer una mejor marca y de ganarle a alguien. Siempre es bonito y usted siempre oye, aunque la gente diga, empieza en el equipo y dice, yo vengo solo por salud. Ah, sí, tú. Yo no vengo a competir. Sobre todo. Pero en el momento en que van sintiéndose mejor, con mejor ritmo, en que van haciendo una marca, ya al siguiente quieren hacer otra. Yo creo que eso es bonito, o sea, es el ingrediente, es como la sal, como lo que le da el saborcito, digamos, al entrenamiento y tener esa meta, ese objetivo de superarse uno mismo. O sea, yo creo que siempre he visto el atletismo como eso, la oportunidad de superarse uno mismo constantemente. Yo creo que mucha gente hace Candelaria cada año con la idea de ver cuánto mejora de un año a otro, por ejemplo. Y hay carreras muy icónicas, muy tradicionales en las que, aparte del ambiente y de la gente que traen, no sé, del paquete, de la carrera, pues está ese ingrediente de que tradicionalmente la has venido corriendo y querés superar. Entonces yo creo que mi mensaje para toda esa gente que de repente me ve como referente, pues es que disfruten, que se pongan una meta que sea muy personal. No tienen que contarla, pero sí es bonito y es esa satisfacción personal de lograr algo que nos proponemos y sobre todo de tener ese objetivo para que cada día cuando nos levantamos tengamos la ilusión de trabajar por eso. Y nutricionalmente, ¿en qué debería concentrarse este público? O sea, esta gente, ¿en qué deberían estar enfocándose si de pronto no son tan expertos ni están en un nivel élite?
que supongo que es la mayoría de gente que recibís en una primera instancia en tu consultorio o en tus citas, así como recibís gente ya mucho más desarrollada o élite en la disciplina. Pero ¿en qué deberían concentrarse nutricionalmente hablando? Bueno, yo creo que muchísima de la gente que empieza a correr como por recreativo, por salud, es como porque quieren bajar de peso. Es una gran cantidad, ¿verdad? O algunos pues ya tienen alguna patología asociada y el hacer cardio les va a funcionar. Pero también vienen con una serie de mitos como de, no debo comer carbohidratos, no debo comer tantas cosas que comen los atletas de élite, o la hidratación es oro para los atletas de élite, y eso no funciona así. O sea, lo que está disponible para el deportista no es un tema de que si me voy a engordar o me voy a enflaquecer con lo que consuma, ¿verdad? Sino que yo creo que cuando empezamos a hacer ejercicio también tenemos que pensar en el tema muy importante de la hidratación y el aporte energético durante la carrera que voy a hacer. Yo siempre uso una regla como de 1 hora. De 1 hora para abajo, o sea, podemos usar agua y electrolitos y siempre hacer una merienda pre-ejercicio, porque de repente comimos muy liviano el día antes, o hay gente que tiene ya por default mucha masa muscular y si no consume algo, pues la va a pasar mal en el entrenamiento, se puede marear, se puede descompensar. Y cuando ya pasamos de 1 hora para arriba, sí o sí, tiene que tomar bebida hidratante, además de que tenga electrolitos, que tenga carbohidratos, y llevar su gel, sus gomitas y calcular que por hora de ejercicio mínimo debería estar consumiendo 30 gramos de carbohidratos. Normalmente yo les hago una tablita donde ponemos como la distancia que la persona va a hacer o el tiempo que va a durar, y la idea es que por hora de entrenamiento al menos se asegure 30 gramos de carbohidratos. La regla va de 30 a 90 gramos y yo lo aplico más que todo en función al tamaño de la persona, más que todo, no tanto a la intensidad, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa, es que yo voy a 8 por kilómetro o a 7, no debería comer nada. No, porque el mismo esfuerzo que está haciendo alguien que está iniciando, que va a 8, a 9 o a 10 minutos por kilómetro, puede ser en términos de esfuerzo, de intensidad, igual al que corre a 4 o a 3:30. O sea, no tiene que ver con la velocidad, sino más con el esfuerzo individual. Yo creo que a veces como que picamos en esa parte de que, no estoy corriendo tan rápido. O, son 2 horas, sí, pero como tengo sobrepeso, no voy a tomar hidratante con carbohidratos. Porque piensan que más bien lo que están haciendo es para ver cómo queman todo lo que tienen. Exacto, y no funciona así. O sea, hay una mezcla importantísima entre la dosis de entrenamiento y la dosis, digamos, de energía. Claro. Y bueno, la hidratación no está en juego. No está en juego, ¿verdad? Porque de verdad nos puede pasar la factura muy, muy grave y la gente puede morir por deshidratación. Un golpe de calor nos puede llevar a desfallecer. Tuve una experiencia con un amigo, sí. Sí. No muy agradable. Yo también. Es muy triste, es muy lamentable y da mucho susto, da mucho miedo. Pero en el tema, digamos, del aporte calórico, yo creo que ahí el tema de que si estamos con sobrepeso, inclusive yo he trabajado con atletas diabéticos y bueno, por ejemplo, ya ahí sería como para hacer todo un programa, pero algo muy básico es cuando alguien es diabético, usar cosas que se mastiquen, las gomitas, la tricopilia, no tanto los geles que son más líquidos. Claro. Y tal vez sí tomar el hidratante que sea sin carbohidratos, pero sí comer más seguido las cosas más pastositas y las mezclas que hay de fructosa y maltodextrina, por ejemplo. Porque hay unas de solo maltodextrina, de solo dextrosa o de solo sacarosa. O sea, la combinación y no por la combinación, ajá. La etiqueta, leer mucho la etiqueta y que casi siempre lo que dice fructosa es porque tiene azúcar de la fruta con otro tipo de carbohidrato. No se tienen que aprender el carbohidrato, es la fructosa, digamos, azúcar de la fruta más otro carbohidrato que venga ahí. Gaby, y ya para ir aterrizando, ¿cómo ha evolucionado, y porque lo mencionabas ahora, pero quisiera que lo amarres, cómo ha evolucionado la industria de los productos deportivos? Okay. Nutricionalmente hablando. Wow, y en el aporte que hacen al desempeño. Un montón, porque digamos, por ejemplo, bueno, yo siempre he hablado muchísimo con mi entrenador y Juanca me decía que ellos tomaban solo miel de abeja o tapa de dulce. O sea, ellos corrían con eso. Y agüita, ¿verdad? Y a veces le echaban a un poquito de limón y sal, como el suero casero que se puede hacer.
Y eso era con lo que se hidrataban y con lo que tomaban, porque no habían, digamos, las bebidas hidratantes que hay en la actualidad. Y luego, digamos, cuando yo empecé, pues ya habían las bebidas comerciales que existen actualmente, pero los geles eran súper pastosos, llenos de, sabían a pura sal, era como azúcar con sal. Y no había nada, o sea, fue como de miel y tapa de dulce a los geles hipertónicos, que había que consumirlos con suficiente agua para que se absorbiera adecuadamente. Y bueno, sí, las bebidas hidratantes, pero no tenían tantos electrolitos como ahora, o por ejemplo algunas bebidas deportivas inclusive les agregan vitaminas del complejo B para mejorar la absorción del carbohidrato, o sea que hay una velocidad de absorción mejor. En la actualidad, y que además los de ahora, digamos los más recientes, los isotónicos, que no necesitas agua. O sea, puedes perfectamente tomarlo en un punto donde no hay un puesto de hidratación y en el puesto de hidratación aprovechar para tomar la bebida hidratante. Entonces, la alternancia entre el gel ya isotónico con la bebida hidratante facilita mucho más el aporte energético y la hidratación, digamos, en una carrera. Soy testigo de eso. Antes era como no hay agua y usted con el gel ahí esperando a ver dónde estaba el puesto de agua y decía que en el 5 le habían puesto en el 8 y entonces usted no se tomaba el gel, no tomaba agua y entonces alargaba más todo el esquema de hidratación. Y claro, hay gente que tolera muy bien volúmenes grandes, pero hay gente que necesita ir más fraccionado. Entonces estos geles isotónicos favorecen eso, que vayas consumiendo más fraccionada, digamos, la misma dosis, pero no sé, cada 15 minutos, cada 20 minutos. Ahora inclusive he visto gomitas que vienen separadas en paquetito. No tenés que abrir todo el tubo y ese montón de gomitas que se te hace una merula. O que se te caen o mientras que se vas te cae corriendo. y se te quedó la mitad en el piso y la mitad se la pudo comer. Sino que hay empaques individuales. O sea, es la técnica, digamos, de empaque, esta fórmula de azúcar de la fruta con otro tipo de carbohidrato, mejora, digamos, la liberación de la energía. No es como ese aporte que te da, pum, un montón de energía y luego un down ahí que es precisamente la respuesta insulínica ante lo que comiste, ¿verdad? Que es como, comí algo muy azucarado, el cuerpo libera insulina y la guarda y entonces sentís primero un montón de energía y luego un bajonazo de energía. Que eso puede pasar con cosas muy, muy, muy azucaradas, que no son diseñadas, digamos, para la práctica deportiva. Y el tema también de los electrolitos, más todos los otros suplementos, la creatina, toda la investigación que se está dando en relación a la creatina y los beneficios para los diferentes deportes, el aporte, digamos, de las proteínas hidrolizadas, el magnesio, bueno, la vitamina D, son, digamos, suplementos que antes la gente ni los usaba, ni sabía para qué servían, ni había toda esta investigación, tanto en nutrición deportiva como en fisiología del ejercicio, aplicada. Y ahora, pues, todo esto viene a potenciar el rendimiento, porque entonces esa fatiga que uno siente al final, cada vez se siente menos porque tenés una mejor distribución de energía, cosa que la gente antes terminaba caminando en una maratón todavía, pero, sí. pero tal vez porque no tienen una adecuada guía en ese aspecto. Y porque a lo mejor probaron el método de Juanca y entonces tomaban tapa de dulce y miel de abeja. Miel de abeja. Para cerrar, Gaby, hagamos un recuento y ¿cómo cerrarías este espacio contándole a toda la gente de cómo es posible combinar el alto rendimiento deportivo y lo que ya repasamos que lograste junto con el desarrollo de una carrera profesional y que hoy también estoy siendo testigo, ¿verdad? Porque de pronto te tenía muchísimo más referenciada por tu desempeño deportivo que por la faceta profesional que desarrollas y que de pronto mucha gente allá afuera que está viendo este programa diga, puña, no, es que esa mujer, ¿verdad? Además de que sabe lo que hace en su disciplina, también sabe de cómo aplicarlo y entonces que mucha gente que está allá afuera sin una guía, sin una orientación diga, y no, yo voy donde Gaby, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo armar toda esta conclusión de tu parte de qué manera se puede combinar la diversa cantidad de facetas que una persona puede tener en el desarrollo de su carrera deportiva? Bueno, yo creo que, algo que uno aprende a través de la vida y de los años, pues es precisamente
unir las experiencias que te ha dado la vida y las oportunidades. En mi caso, bueno, la oportunidad de ingresar al atletismo definitivamente marca la diferencia. Yo siempre le digo a la gente, yo no me imagino si yo no hubiera practicado deporte, no sé si tal vez otro inclusive, pero se dio la oportunidad con atletismo. Me abrió las puertas con becas deportivas, con oportunidades, luego de patrocinios, que ese mismo recurso lo invertí en mi educación. Y yo creo que lo importante cuando uno decide también qué estudiar es que eso le apasione. Otra de las personas que ha influido muchísimo, digamos, en mi vida es mi entrenador. Y yo recuerdo que mi entrenador me decía, bueno, elija una carrera que cuando usted, que si a usted no le pagaran, usted igual lo haría. O sea, imagínese que no va a recibir un salario por eso, si usted siempre trabajaría en eso. Y yo creo que tanto hacer planes de entrenamiento como hacer planes de nutrición, para mí, o sea, si yo no necesitara tener un ingreso económico para sobrevivir, la verdad que yo lo podría hacer sin cobrarle a nadie. O sea, porque no lo veo como un trabajo, no lo veo como algo, ay, qué pereza sentarme a hacer esto, sino que, por ejemplo, vos llegás y me decís, voy para tal Ironman, y yo ya estoy emocionada porque ya me imagino la competencia y ya los kilómetros que va a hacer, y yo ya estoy pensando cuántos de natación, cuántos de ciclismo, qué va a comer en la bici, cómo va a hacer la transición. Y ha sido toda una experiencia. Bueno, yo no llego a hacer todavía un tri, pero el tener atletas de triatlón, por ejemplo... Llegarás, Gabriela Traña, llegarás. He tenido la experiencia de compartir con ellos y ir viviendo y armando la estructura para un tri, para una maratón, para un evento de ciclismo y para un aguas abiertas. Mi sobrina tuvo la oportunidad de representar a Costa Rica en un mundial de aguas abiertas, y entonces pues trabajar toda esa parte, cómo comen los geles en las aguas abiertas, cómo se hidratan, o sea, es todo otro mecanismo, ¿verdad? Y eso es muy enriquecedor. O sea, yo creo que yo disfruto mucho de aprender, y muy con bien. Cada persona es algo diferente. O sea, yo no te puedo dar la misma receta a vos que a alguien que acaba de empezar, a alguien que va a hacer solo tal vez un sprint o un olímpico. Pero a mí me encanta de la misma manera. A veces, por ejemplo, llega alguien al equipo y dice, yo voy a empezar de atletismo de cero. O sea, a mí eso me causa la misma emoción de alguien que gana la medalla de oro en los Juegos Nacionales. Tenemos unos chicos que ganan medallas, pero digamos, yo no te puedo decir que es más satisfactorio que él gane la medalla a que alguien... No, porque cada caso termina siendo independiente. Exacto, porque la emoción es increíble, es diferente. O sea, es como decía mi mamá, o sea, a todos los quiero, son diferentes, pero tengo un cariño distinto para cada uno, pero no es que uno sea más que otro, sino porque todas las personas tienen algo especial y una forma particular con la cual se adapta mejor a una cosa que a otra, y eso es lo que a mí me encanta en realidad. Muy bien. Creo que el consejo para la gente es, si te apasiona lo que haces, nunca lo vas a ver como algo difícil ni como algo complicado. Y que al final he entendido en la conversación que he tenido con vos que disfrutas de cada faceta de tu vida sin duda alguna, y es lo que te ha llevado a destacar y a tener un alto rendimiento en cada una de estas. Entonces, felicidades por eso. Gracias. Gabriela Traña ha sido nuestra invitada en esto que es Démosle. Gracias por habernos acompañado, de verdad. Estaba acá con nosotros. Recuerden que ustedes pueden disfrutar de este espacio en TDMax y también el canal de YouTube Bernal Fonseca Ironman, que Subaru nos ayuda a que la aventura se ponga mejor, y esta aventura se puso mejor con Subaru que con Gatorade. Sudar es ganar, y que ahora usted también puede planificar su salud y puede trabajar en planes preventivos gracias al programa Sana Sana que maneja en alianza con el Hospital Cima. Así que por ahí en el camino les fuimos dejando información, números de teléfono y más. Bueno, esto es Démosle. Comparto el deporte, vivo la pasión, sigamos dándole, que es lo que nos encanta hacer. Dios les bendiga, hasta la próxima. Chao.